Que el Señor les bendiga a mis queridos hermanos y mis amados amigos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En mi opinión, la segunda venida de Cristo es un tema muy interesante y muy importante. A mí me encanta, yo estoy muy a gusto de poder compartir en este canal la enseñanza sobre la segunda venida de Jesucristo. Pero nosotros, para poder entenderla, para poder seguirla incluso en la Biblia, porque hay bastantes versículos, hay bastante para quedarnos mucho tiempo, días enteros, pero no es la finalidad de estos videos. La finalidad, como ya lo he dicho antes, es de que de una manera clara, concreta, pero tomando los textos no solamente uno y hacer doctrina, sino tener un contexto bastante amplio, aunque sea de 3, 4 versículos, para que nosotros podamos entenderla. Sin embargo, para poder entender la segunda venida del Señor Jesucristo, qué mejor que tomar las palabras de Jesús. Qué lindo que es el capítulo de Mateo 24. La segunda venida del Señor Jesucristo expresada por Él mismo, conversando con los apóstoles y explicándole cada una de las señales, de las cosas que vendrán, de las que vendrán a continuación, de las cosas que pasaron, de los sucesos en el momento, mientras Él estaba que les contaba todo lo que se venía para el futuro. En Mateo 24 el Señor nos narra todos los antecedentes, las características y nos va dando cápsulas de las cosas que vendrán. Nosotros vamos a hacer un énfasis en Mateo 24, versículo 15. No puedo dejar de demostrar mi alegría. Este tema es amplio. Lo vamos a hacer en varios videos para que no sea un video de 1 hora, para no cansarlos, porque se trata de que sean videos cortos, pero seguramente tendremos que hacer unas 2 o 3 partes de este video. Para poder entenderlo, nosotros vamos a ir a investigar lo que es la abominación desoladora. La abominación desoladora dice en el versículo 24:15 de Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entre paréntesis. Nos los pone aquí el lector, el escritor, que las palabras del Señor Jesucristo textualmente eran de que si querían saber a profundidad sobre la abominación desoladora, tendríamos que leer el libro del profeta Daniel. Y recordemos que a Daniel Dios le reveló las profecías de las 70 semanas. Entonces, si nosotros queremos entender Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla sobre su segunda venida, nosotros tenemos que leer primeramente Daniel, el libro de Daniel. Si no, no vamos a comprender todos los hechos y los antecedentes y características de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar. Vamos a irnos al libro de Daniel, que sería la misma Biblia, la mía, la que tengo yo, con la que se ilustra en el versículo, en la televisión. Vamos a darle lectura. ¿Ok? Vamos a hacerlo juntos desde aquí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vámonos a ir al versículo siguiente, vamos al versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo 27 es bastante revelador en la profecía. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que a Daniel Dios le había revelado la profecía de las 70 semanas. En el versículo anterior, en el 26, se nos expresa que 69 semanas están cumplidas. Ya sucedió lo del Señor Jesucristo, el Mesías, ya vino, la vida le fue quitada, no por él, mas no por sí mismo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin, y eso ya es para el futuro, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. 69 semanas han sido cumplidas. En el mundo de la teología, los teólogos, los estudiosos de todas estas profecías han llegado al mismo contexto, han llegado a la misma conclusión de que las 69 semanas ya han sido cumplidas, las 62 y las 7 semanas se han cumplido. Queda una semana por cumplirse. Esa semana es la que será a futuro. Entonces, de esta semana es la que hablan en el versículo 27. Es la última semana y sabemos que cada semana profética de la profecía que Dios le reveló a Daniel duran 7 años. Entonces, esa será la semana clave, la 27, donde esos 7 años será el reinado del anticristo. Cuando nos habla de la abominación desoladora, nos está hablando aquí del desolador. Este desolador es el cuerno pequeño, este desolador es el anticristo, este desolador es el que causará todo mal al pueblo cristiano. Y lo vamos a ir descubriendo nosotros paso a paso en la Biblia. ¿Ok? Le voy a dar lectura una vez más para que vean en el 27, en el versículo 27, que es en esta semana donde hay un pacto, donde se dará un pacto durante esa semana de 7 años. ¿Y quién lo hará? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, si son 7 años, a la mitad de la semana sería entonces 3 años y medio. A los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre este desolador. 7 años reinará el anticristo. 3 años y medio se dice en la escritura, y sí, y lo da testimonio en la escritura mismo, donde habrá paz y seguridad. 3 años y medio. Pero los otros 3 años y medio a continuación, entonces será cuando se destape, se levante este anticristo contra el pueblo cristiano. Esos 3 años y medio son los que durarán en las devastaciones. Este desolador hará de las suyas contra el pueblo cristiano. Pero vamos a seguir con más versículos para poder ver nosotros por qué llegamos a estas conclusiones. Vámonos a ir al libro de Daniel, capítulo 11,
Y vamos a empezar a darle lectura. Desde el versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. En el capítulo 11 de Daniel nos está contando Daniel en su escritura la revelación que le hace un ángel. Un ángel le hace la revelación a Daniel. Y él en esas visiones que ve una batalla entre reyes del norte y un rey del sur. Hay bastantes sucesos que se dan a continuación. Estos dos reyes solo causan mal en la tierra. Uno de ellos es el anticristo. Los otros serán opositores, pero el anticristo hará guerra contra reinos, como en el libro de Apocalipsis lo dice, que sale de entre 10 reinos, que él se suma como un onceavo, derrota a 3 reyes o a 3 reinos, y entonces él quedará como octavo. Este mismo rey que nosotros estamos viendo en el capítulo 11 de Daniel es del que habla en el versículo 29. Y nos describe más cosas de las que vendrán, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí entra en escena el pueblo cristiano. El pueblo cristiano es el pacto santo, y todos los que abandonen el pacto santo son los que le dan la espalda a Dios, son los que les dan la espalda al Señor Jesucristo. Son aquellos que dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son, o aquellos que no tienen espíritu de valentía en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, en sus vidas. Y entonces ven la tribulación o ven la facilidad y se salen del camino. Porque el camino que Jesucristo trazó para nosotros es cargar nuestra propia cruz. Es ahí la dificultad. Pero podemos acercarnos al Señor cada día y pedirle fortaleza. Él nos ha dicho que si nosotros nos acercamos cada día, Él nos dará de su fortaleza. Él nos dará de su espíritu. Y entonces no caeremos en las mentiras, en las trampas que nos va a poner el diablo. Tenemos que mantenernos en el pacto santo. Si no, a esos serán los que el anticristo engañará. Estos versículos que nos expresa Daniel 11 nos están hablando del mismo anticristo. Cuando nos habla Jesucristo en Mateo 24:15 de la abominación desoladora, no nos está diciendo otra cosa sino que cuando veamos al anticristo, huyamos. Pero no vamos a entrar todavía en esa materia. Vamos a continuar viendo lo que representa y lo que es este desolador. En el 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Este desolador es el que se encargará de toda aquella tribulación que vendrá sobre el pueblo cristiano. Muchos dicen que la iglesia ya no estará para este tiempo. Otros dicen que la iglesia se irá en medio de estas tribulaciones. Y otros opinan de forma diferente, diciendo que será al final o después. Pero la Biblia mismo se encargará de revelarnos a nosotros, de acabar con cualquier duda que tengamos. Por eso queremos que te quedes con nosotros, que nos acompañes en este canal, porque lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir despejando desde el principio hasta el fin. Y queremos hacerlo
contigo, en tu compañía, y que tú mismo leas cada versículo y que lo compruebes. Que si acaso nosotros vamos muy rápido, puedes ponerle pausa al video, buscar en tu propia Biblia y ver si lo que te estamos diciendo es verdad. Tienes que comprobarlo desde el primer día. Lo dije, no importa el predicador, el evangelista, el pastor, el sacerdote, el ministro, que sea el que predica. Nosotros tenemos que examinar todo y coger lo que es bueno y desechar lo que es malo. No te decimos que tenemos nosotros la razón. No se trata de eso, no se trata de tener la razón o no. Se trata de que juntos, ustedes y nosotros, lo leamos aquí y salgamos de dudas. Se predica bastante, pero siempre ha sido con las mismas palabras. Siempre ha sido con las mismas palabras. Maestros han tenido sus discípulos y los discípulos han hablado como los maestros. Pero nos hemos preguntado nosotros, o nos hemos preocupado por ver si cada versículo está correcto, si está completo. Quédate con nosotros, amigo mío. Nosotros queremos que ustedes también tengan este conocimiento y nosotros lo vamos a adquirir junto con ustedes. Ya dice un viejo dicho que el que enseña aprende 2 veces. Vamos a continuar. Continuemos en el versículo 31. Dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En este versículo 32, nosotros nos damos cuenta de algo. A que ya lo vieron. Si es el anticristo el que seduce a los violadores del pacto, ¿cómo es que está presente aquí un pueblo que conoce a Dios? Desde aquí vamos a empezar nosotros a despejar algunas dudas. El anticristo está engañando a quienes han violado el pacto de Dios, o sea, a quienes ya no siguen su camino. ¿Ok? Entonces el enemigo se aprovecha de ellos porque se han alejado de Dios y entonces sucede que hacen alianza o los engaña, los convencen. ¿De qué manera será? No lo sabremos hasta el día en que suceda. Pero, aparte de estos que violan el pacto, nos damos cuenta que aquí hay un pueblo que conoce a Dios. Ese pueblo se esforzará. Y al mismo tiempo que Satanás está engañando a los violadores del pacto, también se esforzará. Y no solo eso, actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Aún vemos cuando se habla de estos sabios, se está hablando de los que tienen el conocimiento, de los que tienen la palabra de Dios, de los que viven el evangelio de Jesucristo. De esos sabios están hablando cuando dice que aquellos instruirán a muchos para que no se dejen engañar, para que permanezcan en el pacto santo. Pero muchos de ellos caerán a espada, fuego, en cautividad, en despojo. No es sino tribulación. Tribulación, amigo. Tribulación, amiga, hermano, hermana. Y lo estamos viendo. ¿Quién es el causante de toda esa tribulación? De esa gran tribulación. Dios no es el que causa la gran tribulación. Es el anticristo el que causa tribulación, pero no a todo el mundo.
porque Él se entenderá con los violadores del pacto. A quienes va a tribular grandemente es al pueblo cristiano, a los sabios de Dios, a los que tienen el conocimiento. Y en su caída, los sabios, los conocedores, los que enseñan al pueblo para que se mantengan firmes en el pacto santo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas, pero también algunos, dice, también algunos de estos sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Durante la gran tribulación que va a suceder, durante toda esta tribulación que va a suceder causada por este desolador, por el anticristo, muchos caerán. Muchos de estos sabios, muchos de los entendidos caerán, pero caerán para que al final de ese reinado, de este desolador, llegue el Señor Jesucristo. Y ya veremos las características de la segunda venida de Jesucristo. Yo sé que se van a ir barajando ideas de que ya este mensaje no será de muy a gusto para unos o que no será de mucho gusto para otros. Pero quédate con nosotros porque nosotros lo vamos a ir revelando versículo por versículo. Vamos a ver en el 36. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios con mayúscula, de los dioses con minúscula, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este rey que les decía al principio del video que hay un rey del norte, un rey del sur. Este rey se engrandecerá, estará lleno de soberbia, sobre todo Dios, aún contra el Dios de los cielos. Hablarán todo lo que quiera y aún esto prosperará. O sea, que le estará permitido. Dios se lo permitirá, pero no será por mucho tiempo, solamente hasta que sea consumada la ira de Dios, porque ya está determinado su tiempo. Satanás ya está enjuiciado. Él no tiene que ir a juicio, él ya está enjuiciado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero él quiere arrastrar gente, almas para él. Quiere que muchos violen el santo pacto. Amado amigo, amado hermano, amado cristiano, tratemos de mantenernos en Jesucristo. Pidamos fortaleza. Pidámosle a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo nos acompañe día a día y nos guíe y no permita apartarnos de nosotros, de Él. Que estemos juntos todos nosotros hasta el final, que perseveremos hasta el final y que no nos vengan todas aquellas tribulaciones por causa de nuestra propia culpa, de nuestro descuido en el camino. Que sea Él obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que sea Dios manteniendo su brazo sobre nosotros. Que sea el Señor Jesucristo sosteniéndonos en sus manos y el Espíritu Santo guiándonos. En el 37 nos dice que del Dios de sus padres no hará caso. Este anticristo es esto, unas características que nos están nombrando del anticristo.
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y en el 39 nos damos cuenta de que este desolador, este que causa la abominación desoladora, de la que habla el profeta Daniel, como lo dice en 24:15 de Mateo, dice que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Aquí nos damos cuenta que este desolador va a tribular, pero a los que se entiendan con él, nada que ver. Con ellos, más bien, hará reparticiones de tierra, los colmará de honores. Por eso es que decimos nosotros que la gran tribulación no es para todo el mundo, sino solamente para el pueblo santo, para los que se mantengan en Jesucristo, para los que mantengan la palabra de Dios y la atesoren en sus vidas y la pongan por obra. Contra ellos es contra quien el desolador se levantará y los matará. Pero si nosotros morimos manteniéndonos en la palabra de Dios, con el testimonio de su Hijo Jesucristo y en comunión con el Espíritu Santo, nosotros pasaremos a nueva vida, a vida eterna en el Señor Jesucristo. Tenemos que tratar, mis hermanos, de nosotros leer la Biblia, de mantener la comunión con Dios en oración, en vigilias, siempre como lo dice en el libro de Colosenses, hablando y que nuestros hechos, las cosas que hagamos día a día, sean en el Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, lo hagamos como para el Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Vamos a ver en el siguiente capítulo un versículo más para terminar esta primera parte de este video. En el capítulo 12 de Daniel dice, en el 1, que en aquel tiempo, porque es la continuación, 11 y 12, es la continuación de la misma visión. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le están hablando a Daniel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y sabemos que es el libro de la vida. Bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a llegar en este momento. Y esta última parte nos deja muy claro que será un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, un tiempo que nunca ha habido y que no habrá. Lo dice aquí en la Escritura, que no ha habido desde entonces una gran persecución, una gran tribulación, pero que en ese tiempo, y lo vamos a ir desencadenando toda esta historia, todo el Mateo 24 lo vamos a ir desfasando para poder entenderlo. Ya tenemos un punto a nuestro favor, lo que significa la abominación desoladora. Y con todo esto que ya tenemos nosotros despejado, entonces podremos entender Mateo 24 en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros para el siguiente video, la siguiente parte, y poder entender nosotros la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.